Comienza Iglesia Viva, con el equipo de Manos Unidas dirigido por Antonio Soto. Y mantendremos una conversación con el padre Robertus Cardis, misionero javeriano que actualmente está en España. Informamos a nuestros oyentes que están escuchando Radio María, el programa Iglesia Viva, dirigida hoy por los voluntarios de Manos Unidas. Y en este programa, como habíamos anunciado al principio del mismo, vamos a tener una conversación con el padre Robertus Cardí, que es un misionero javeriano indonesio, actualmente en España. Y le preguntamos, padre Robertus, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Y la primera pregunta que le querría hacer es, ¿nos podría dar algún dato biográfico para nuestros oyentes y quizá explicarnos cómo surgió su vocación religiosa y misionera? Buenos días a todos, y me llamo Robertus Cardí, tengo 32 años, vengo de Indonesia y soy misionero javeriano. Soy el tercero de 4 hermanos, nací y crecí en una familia católica. En el 2018, después de terminar mis estudios teológicos en Italia y haber sido ordenado sacerdote en mi país, he sido enviado a trabajar como misionero en España. Actualmente estoy en la comunidad javeriana de Madrid junto con otros hermanos. ¿Por qué misionero y por qué los misioneros javerianos? Conocí a los javerianos por medio de un javeriano italiano, el padre Choroy. Él me presentó a los javerianos que son misioneros religiosos, que donando toda su vida a Cristo y a su iglesia, van por todo el mundo para anunciar a Jesucristo a quien todavía no lo conoce. Incluso él también dijo que hay mucha gente que odia a Jesús porque no lo conocen bien. Para mí era difícil pensar en esa gente, porque rechazar a Jesús es como rechazar todo lo que es auténticamente verdadero, bueno y justo. Es rechazar el amor verdadero. ¿Cómo se puede vivir o realizar bien la vida sin estos elementos o sin Jesús? Por eso, a los 18 años, decidí entrar con los javerianos por este motivo, para anunciar a Jesús a quien aún no lo conoce. También porque mis abuelos y mis padres conocieron a Jesús gracias a los misioneros. Me acuerdo las palabras de mi madre antes que yo entrara en la congregación. Me dijo, si esta es la llamada de Dios para ti, responde bien y sé feliz. O sea que fue a los 18 años cuando sentiste la llamada finalmente, Sí, para la misión, para dedicarte a los demás. Y seguramente por lo que nos dice, en fin, en un ambiente familiar que propiciaba ese encuentro. Claro. Si le parece, ¿nos podría dar alguna información general sobre Indonesia, que es un país para nosotros bastante lejano y al que pues conocemos mal, algunas escapadas de alguien de turismo por allí, pero normalmente tenemos una idea seguramente muy incompleta de un país tan grande y tan difícil y tan disperso, quizá, ¿no? ¿Qué nos puede decir de este país? Sí. Pues Indonesia es un país grande, ubicado entre el sudeste asiático y Oceanía. La República de Indonesia comprende 17.500 islas. Perdón, 17.500 islas. 17.500 islas. Es un archipiélago más grande del mundo. Y según estadísticas de este año, posee más de 268 millones de habitantes, con lo cual es el 4º país más poblado del mundo. Además, Indonesia es el país con más musulmanes del mundo. Sin embargo, Indonesia no es un país confesional, es un país democrático. La Constitución de Indonesia garantiza la libertad de religión, pero el gobierno de Indonesia solo reconoce oficialmente 6 religiones, a saber, el Islam, catolicismo, protestantismo, hinduismo, budismo y confucianismo. Aproximadamente el 87% de los indonesios son musulmanes y alrededor de 3% son católicos. Y en Indonesia hablamos el indonesio, así que no hablamos inglés o holandés o español, hablamos indonesio.
y los medios de vida de esa población tan enorme, que verdaderamente asustan estas cifras, y el número de islas. ¿Son islas que están todas ellas habitadas o algunas de ellas deshabitadas? ¿Qué nos puede contar a este respecto? ¿Cómo vive el indonesio? No son todas habitadas estas islas. Hay islas que a veces aparecen, a veces desaparecen por el terremoto o maremoto, ¿no? Porque tenemos volcanes, muchos en Indonesia también, pero no son habitadas todas las islas de la Indonesia. Y es verdad que hay islas grandes, hay islas pequeñas, hay islas donde no hay gente, nada. Las islas grandes, por ejemplo, Java, Borneo, o lo llamamos Kalimantan, Papúa, Celebes y Sumatra. Esas son las islas más grandes de la Indonesia. Uh-huh. Y la mayor parte del país, ¿cuál es la principal actividad humana del país? ¿Es el comercio? ¿Es la industria? ¿Es la minería? ¿Es la agricultura? Me imagino que un poco de todo. Sí, es un poquito de todo, sobre todo la agricultura, porque el clima también está muy bien para la agricultura, la minería y sí, sobre todo la minería, ¿no? Y la mayoría de la gente trabaja sobre todo en la agricultura, en este ámbito, este ambiente. Indonesia es un país que podemos considerar un país rico, pero ¿qué nos puede decir de las oportunidades de la población menos favorecida? Es decir, es frecuente el caso de los descartados de que nos habla el Papa Francisco. Es decir, ¿qué nos puede decir de este aspecto social de la población de Indonesia? Sí, es verdad, como ha dicho, aunque Indonesia es la economía más grande del sudeste asiático y también es miembro de G20, la pobreza es uno de los problemas del país. Según la Oficina Central de Estadísticas de Indonesia, por ejemplo, de este año, aproximadamente el 9% de la población vive bajo la pobreza. Por ejemplo, son muchos niños o jóvenes que no tienen acceso para la educación y por lo tanto tienen dificultades para ingresar al mundo laboral, donde se requiere el diploma universitario, por ejemplo. Además, hay regiones donde la gente no puede conseguir agua potable, como hemos dicho antes, ¿no? En las islas pequeñas, por ejemplo, o donde todavía no hay hospitales, donde no hay carreteras, sobre todo los que viven en las islas pequeñas, como hemos dicho. En Indonesia tenemos estos problemas, que yo lo puedo decir como una injusticia social, ¿no? Hay los más pobres, pero hay los ricos, los más ricos. La población menos favorecida tiene menos oportunidades para vivir dignamente la vida, para la educación, para la salud y lo que sea, ¿no? Así que tenemos ese problema para realizar dignamente la vida. Claro, es que me imagino que con esta población tan enorme y una superficie también tan grande, tampoco será fácil, es decir, para los estamentos estatales el llegar pues toda la asistencia social necesaria, mínima, creo que tiene que ser un problema verdaderamente difícil, ¿no? Sí, claro, las condiciones no ayudan, dada la población tan enorme y la superficie tan dispersa. Eso es nuestro problema, ¿no? Para llegar, para encontrar a la gente que vive en las islas lejanas, o cómo es difícil, por ejemplo, donde no hay aeropuertos o donde no hay carreteras, cómo el gobierno entra allí, ¿no? Es el problema también porque muchas islas y muy dispersas. Sí, se entiende muy bien. Antes nos decía que la población católica era aproximadamente un 3%. ¿Esto le supone algún problema para los católicos? Es decir, ¿se sienten de alguna forma discriminados o no? Es que depende mucho de las regiones o territorios de Indonesia. Los cristianos que viven en las regiones donde la presencia de los cristianos es muy numerosa o muy fuerte, o donde no están presentes los islámicos radicales, no hay dificultades para realizar sus actividades o prácticas religiosas. Por ejemplo, en Flores, de donde vengo yo, casi todos somos católicos allí, o en Timor, ahí no tenemos este problema, los católicos pueden vivir bien su fe.
Pero en lugares como Java Occidental o en Aceh, en una provincia de Indonesia que está en Sumatra, los grupos islamitas ejercen una gran influencia social y política. Por ejemplo, si una iglesia es vista como proselitista, como ocurre con muchas iglesias evangélicas, sufrirá la presión de estos grupos. Asimismo, las comunidades cristianas no tradicionales o también algunas iglesias católicas han experimentado muchas dificultades con los permisos para construir iglesias o han sido ignorados por las autoridades. O muchos conversos del Islam al cristianismo o al catolicismo sufren persecución por parte de sus familias, también por parte de sus familias, que se manifiesta principalmente en forma de aislamiento, o tienen que dejar la casa, la familia, su provincia o sus amigos, abuso verbal, etc. En un pueblo de la provincia de Sumatra Oriental, por ejemplo, el año pasado, un grupo de musulmanes radicales prohibieron a los católicos celebrar la Navidad. Es una realidad que no se puede entender, ¿no? Aún así, los católicos nunca han respondido a sus acciones con violencia. Vivimos este amor a Dios y amor a los próximos, ¿no? Aunque hacen estas cosas, nos odian a veces, pero nunca como católicos respondemos a sus acciones con violencia. O sea, por lo que me dice, en ciertas zonas del país la evangelización no es nada fácil, entonces. No es fácil. Es muy difícil. Por ejemplo, en la isla, en Sumatra Oriental, por ejemplo, allí hablar de Dios o construir una iglesia es muy difícil. Allí están presentes muchos grupos radicales del Islam, ¿no? Así que es muy difícil. ¿Y qué imagen tiene la Iglesia Católica en estas zonas, digamos, en que no hay mayoría, de que nos hablaba al principio? Es decir, Iglesia Católica quiere decir que para la mentalidad de los habitantes de la zona. Creo que la imagen de la Iglesia Católica en Indonesia en general es muy positiva, ¿no? Es positiva. Muy positiva, creo que muy positiva, porque trabajamos en el diálogo interreligioso. Eso muy positiva y podemos dialogar con todos, ¿no? Pero tenemos dificultades para dialogar con los más radicales. Pero la imagen de la Iglesia Católica indonesia es muy positiva. Los católicos indonesios buscamos siempre crear la amistad, ¿no? O buenas relaciones con los creyentes de otras religiones, viviendo, como por ejemplo el diálogo interreligioso en la vida cotidiana, el encuentro, ¿no? Además, la acción profética de la Iglesia Católica Indonesia se hace presente también en su actitud crítica hacia la situación política, que a veces no favorece a los más débiles, a los más vulnerables. La Iglesia también se presente en este aspecto, ¿no? Crítica, si hay una situación política que no favorece a los débiles, Iglesia presente a criticarlo. Se esfuerza también activamente en la protección del medio ambiente, por ejemplo, criticando a la explotación ambiental producida por la minería, Y yo puedo decir que aunque pequeña, su voz se puede oír en toda Indonesia. O sea que esta labor es conocida, ¿no? Es conocida y en muchos aspectos reconocida, por lo que me dice. Sí, perfectamente, sí. Y trabaja por el bien de toda la población de la Indonesia. Y en estas condiciones, en unos casos más fáciles, en otros más difíciles, en que se desarrolla la vida de la Iglesia, las vocaciones crecen, encuentran, por ejemplo, catequistas con facilidad. ¿Cómo está la vida de la Iglesia Católica? Pues el número de los católicos en Indonesia sigue aumentando, sigue creciendo, ¿no? También las vocaciones o los catequistas, porque los catequistas son muy importantes, porque no los sacerdotes o misioneros son pocos, ¿no? Así que no pueden llegar a todos los grupos de los cristianos que viven, por ejemplo, lejos de la parroquia. Así que la presencia de los catequistas es muy importante para mantener la fe, para celebrar la celebración de la palabra de los domingos, por ejemplo, ¿no? Y actualmente quiere decir esto, ¿no? Actualmente las diócesis en Indonesia son 37
Así que es bastante, ¿no? Son muchos. Y los obispos, con la excepción de uno solo, todos indonesios. Hay una cosa interesante que existe en Indonesia, que me gustaría decirlo, que existen también en Indonesia los misioneros locales, como los llamamos. ¿Qué significa? Sí. O sea, los sacerdotes diocesanos que trabajan en otras diócesis donde hay menos sacerdotes o misioneros. Por ejemplo, hay muchos sacerdotes diocesanos de la diócesis de Yakarta, de la capital, que trabajan en Papúa, porque allí hay menos sacerdotes o misioneros. O hay misioneros, no solo sacerdotes, misioneras o laicos misioneros que trabajan en Papúa, donde hay menos misioneros. Así que tenemos estos misioneros locales. Esto es importante porque la mayoría de los misioneros que trabajan en Indonesia son indonesios. Esto sucede porque los misioneros extranjeros desde 1979 no pueden entrar en Indonesia con el motivo como misioneros. Está prohibido por el gobierno de la Indonesia. Así que los misioneros que están trabajando en Indonesia están allí no como misioneros en el documento oficial, ¿no? Pero están allí, por ejemplo, como estudiantes, como profesores. Está prohibido trabajar en Indonesia como misioneros. Sin embargo, la Iglesia Católica en Indonesia continúa creciendo como una iglesia misionera. Eso es importante, porque a través de las congregaciones misioneras sigue enviando misioneros y misioneras para trabajar en otros países del mundo. Así que Indonesia no solo, ser misionero en Indonesia, la Iglesia Católica en Indonesia, ¿no? Pero envía también misioneros a través de las congregaciones misioneras para trabajar como misioneros fuera de la Indonesia. Bueno, y su caso es un ejemplo, ¿no?, de lo que acaba de decir. Sí. Su caso. ¿Y cuál ha sido su trayectoria como javeriano hasta su llegada a España? Pues yo hice un camino bastante largo, ¿no? Yo entré en los javerianos en la congregación en 2007 y hice el año de propedéutico en Yogyakarta, Central Java. Y desde 2008 hasta 2010 yo hice el prenoviciado, no sé cómo se dice en español, prenoviciado, sí, noviciado en Bintaro, Yakarta. Y luego yo estudié la filosofía desde 2010 hasta 2014 en Yakarta. Y desde 2014 hasta 2018 estuve en Parma, Italia, para estudiar teología. Y el 5 de noviembre de 2017, o sea, hace 3 años, hice la profesión perpetua en Parma, Italia, y un mes después fui ordenado diácono. El fin de mayo de 2018, después de hacer servicios como diácono en una comunidad de los javerianos en Italia, volví a Indonesia para la ordenación. Fui ordenado sacerdote el 19 de junio de 2018 en Yogyakarta, Central Java. Así que ya llevo 2 años y pico como sacerdote. Y desde finales de enero de 2019 ya estoy en España. Y si no es indiscreción, el magnífico español que habla, ¿dónde lo ha aprendido? Yo hice el curso intensivo aquí en Madrid. Aquí en España yo estoy aquí como indonesio solo, ¿no? Así que tengo que hablar indonesio. ¿Por qué aprender la lengua también es una misión? Porque me facilita para hablar de Dios, además de testimoniar, ¿no?, con la vida, pero también es una misión aprender la lengua. Claro, sin duda. Tengo todavía dificultades para expresarme, para hablar correctamente en español. Espero que los oyentes me entiendan bien. Le entendí perfectamente. Sí. O sea que cuando llegó a España no hablaba una palabra de español, ¿usted? Nada, cero. No hablé nada español. Yo hice el curso intensivo durante 7 meses en una academia de Madrid. Sí. Señores oyentes, les recordamos que están escuchando Iglesia Viva, el programa de Radio María, y estamos entrevistando al misionero javeriano Robertus Kardi, que viene de Indonesia y está desde hace algún tiempo en misión en esto. La conversación, Padre Robertus, aunque lleva relativamente poco tiempo en nuestro país, ¿cuál ha sido la
la primera imagen, la primera fotografía que ha podido sacar de la vida española y sobre todo de la vida de fe española? ¿Qué es lo primero que le llamó la atención por algo? Es una pregunta muy interesante, muy interesante. Es que, quiero decir primero, es que nosotros en Indonesia y otros países de Asia conocemos la fe en Jesucristo gracias a los misioneros, que casi todos eran europeos, ¿no? Y la pregunta que me venía en mente cuando llegué a España era, ¿dónde está Dios? Que en el pasado los misioneros lo habían anunciado o habían traído a todo el mundo. Eso, esa pregunta, ¿no? Espontáneo que me viene a mente. Quizás Dios esté en la periferia del corazón, ¿no? De la mayoría de la gente, quizás, ¿no? Yo no sé. Pero trabajamos juntos como misioneros para que el Señor sea el centro y el fundamento de la vida de la gente. Pero hay gente buena, hay gente que abre su corazón a la presencia de Dios, que tienen este espíritu misionero. Para mí este es un aspecto muy, muy positivo, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la iglesia en España es iglesia misionera. Sigue, bueno, siendo iglesia misionera, porque ayuda muchísimo a la iglesia universal en varios aspectos. Bien, habla de la iglesia misionera en España. Sin duda conoce la presentación que se ha hecho hace relativamente poco en la Diócesis de Madrid del segundo Plan Diocesano Misionero. En su opinión, qué puede esperarse de este plan? Sí. Quería decir dos cosas sobre este segundo Plan Diocesano Misionero en Madrid, ¿no? La primera es que este segundo Plan Diocesano Misionero sea un camino para acercarnos siempre más al Señor, como el fundamento de la misión, porque la misión que la Iglesia realiza es la misión del Señor. Por lo tanto, tenemos que caminar siempre con Él, que nos ilumina y nos indica el camino misionero. Es la primera cosa que yo, como un aspecto que podemos esperar este segundo Plan Diocesano Misionero en Madrid, ¿no? El segundo es que sea un camino para encontrar nuevas formas de hacer la misión, de anunciar el Evangelio, sobre todo en la situación de la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo o que tenemos por adelante. Así que estas dos cosas creo que podemos esperar de este segundo, o sea, un camino hacia el Señor, para acercarnos siempre más al Señor, y el segundo es para encontrar nuevas formas de hacer la misión, sobre todo en este tiempo difícil, ¿no?, de la pandemia. O sea, camino y nuevas formas, nos insiste. No, pues, y actualmente su misión en España como misionero, ¿en qué consiste? ¿Cómo se desarrolla su actividad misionera en España? Así es. Era una pregunta también para mí que yo hago siempre la reflexión sobre esta pregunta. ¿Cómo se puede entender la misión en España, no? Y bueno, yo trabajo en la animación misionera, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Y el objetivo de este trabajo es despertar y fortalecer la conciencia misionera hacia la misión Argentes, o sea, la apertura hacia la universalidad de la misión. Abrir su corazón, el corazón de la gente, o sobre todo de los jóvenes, para esto, ¿no? Hacia la misión Argentes, hacia la universalidad de la misión. Por lo que no podemos ser cristianos sin ser misioneros, ¿eh? Los medios que tenemos, por ejemplo, para llevar a cabo esta animación misionera son dar testimonios misioneros en los colegios y en las parroquias, hacer formación misionera con la que los jóvenes van compartiendo el camino de crecimiento en la fe y en el espíritu misionero. Esto es muy importante porque hacemos la formación, o sea, el camino hacia el Señor. Porque yo pienso siempre, ¿no? Tenemos 3 movimientos o 3 aspectos para ser misioneros: salir, entrar y salir. O sea, salir de sí mismo, para entrar en la vida de Jesucristo, y luego para salir, anunciar a Jesucristo a los demás. No podemos anunciar a Jesucristo sin conocerlo, sin experimentar en nuestra vida
a Jesucristo, ¿no? Así que tenemos que conocer, experimentar bien, primero, quién es Jesucristo y luego anunciarlo. Así que salir de nosotros mismos para entrar en la vida de Jesucristo y que nos ayuda a salir a anunciar a Jesucristo a los demás. Eso es. Otras actividades que hacemos en esta animación misionera es que organizamos Pascuas misioneras y campos misioneros durante el verano, que normalmente lo hacemos en Marruecos o Murcia. Y una vez al año hacemos una experiencia misionera fuera de España, sobre todo en las misiones donde trabajan los javerianos. Sí. Dentro de esta actividad de animación misionera, yo lo que le pediría, por lo que me acaba de decir, es que tomara también contacto, ya nos pondríamos en contacto con usted, si está de acuerdo, con Manos Unidas, que pretendemos ser una organización misionera, aunque fundamentalmente trabajamos en España, sí. Pero yo creo que nos vendrá muy bien a nuestra organización tener un contacto con usted en que nos hable un poco de sus vivencias y de todas las cosas que nos está planteando hoy. Los tres verbos estos de salir, entrar y salir, verdaderamente yo creo que son enormemente expresivos. Sí, pues si está usted de acuerdo, nos pondríamos de acuerdo con usted para este contacto, que no sé ahora cómo se podría hacer. Sí, de acuerdo. Sí, por medios más o menos virtuales o cómo, dadas las dificultades que estamos viendo, pero creo que sería enormemente interesante que tomara contacto con nuestra organización, que no sé por otra parte si la conoce, quizá no demasiado. No sé si conoce o ha oído hablar de Manos Unidas. Sí. En el poco tiempo que lleva por aquí. El año pasado estuve en Oviedo para la campaña de Manos Unidas. Bueno. Así que yo lo conozco bastante. Bueno, yo leyendo artículos o entrar en la website de Manos Unidas, así que sí, yo lo conozco bastante. Sí, entonces, si está de acuerdo, ya nos pondremos en contacto con usted para hacer tener otra conversación, quizá a nivel organización, por lo menos con la organización de Madrid, si está usted en Madrid. Perfecto. Y bueno, ya para terminar, le quería pedir un mensaje final para los oyentes de Iglesia Viva que nos están escuchando. Pues quería decir esto, que todos somos misioneros por el bautismo que hemos recibido. Hacer la misión, que es el don de Dios, es nuestra vocación cristiana. La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, pero podemos percibirla solo cuando vivimos una relación personal de amor con Jesús vivo en su iglesia, como dice también Papa Francisco, ¿no? Todos estamos invitados a salir de nosotros mismos por amor de Dios y al prójimo, que se presenta como una oportunidad para testimoniar la belleza de nuestra fe, para compartir, para servir y ayudar a los demás, especialmente a los más pobres y más vulnerables. Pues le agradecemos enormemente este último mensaje, como le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado durante esta entrevista en este programa de Iglesia Viva. Muchas gracias al padre Robertus Cardí. También muchas gracias a los oyentes que nos han estado escuchando durante esta hora. Finalmente hemos tenido esta interesante conversación con el padre Robertus Cardí, misionero javeriano actualmente en España. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa de Iglesia Viva con Manos Unidas. Muchas gracias a todos.